Vamos a leer esta porción bíblica, Efesios capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer este versículo 11, 12 y 13. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Hasta ahí vamos a leer. Ocupe su lugar, por favor. Vamos a recapitular por unos instantes, y creo que no será tedioso para usted, porque es necesario que lo hagamos. Hablamos la semana pasada acerca de los soldados de Jesucristo y mencionamos un paralelo entre el soldado romano y lo que es la iglesia. Y dijimos en esta ocasión que había tres maneras en las cuales eran reclutados cada uno de aquellos que formarían parte de la legión. Cada legionario era reclutado en primer lugar siendo voluntariamente. Había una ocasión que era obligatoriamente, o había unos que eran los institutos, algunas personas que tenían que tomar en casos muy extremos de guerra. Hablamos también de que empezaban a ser enlistados en cada legión de los 17 años a los 46, pero en ocasiones podían reclutar hasta niños de 13 años y podían estar sirviendo durante 25 años. Hablamos de algunas cosas que se necesitaban para ser parte de la legión. Dijimos que tenía que ser ciudadano romano, que tenía que ser una persona soltera, una persona sana, una persona que supiera leer y escribir. Hablamos también de que tenía que saber exactamente el idioma latín para que entendiera las señales o las órdenes que se le daba. Decíamos que tenía que ser una persona que estuviera despierta, siempre alerta, que tuviera buena vista, que tuviera un cuello firme, que tuviera brazos fuertes, que tuviera un pecho grande, que tuviera esa agilidad para ser parte de la legión, una estatura promedio. Y vimos que si no podía llenar estos requisitos, pues sencillamente no era parte de la legión, y si alguno era enlistado equivocadamente, podía perder la vida, tanto el que había sido enlistado como la persona que había usado para ser enlistado esta persona. Entonces hablamos acerca de esto la semana pasada. También hablamos acerca de los dos juramentos que tenían que hacer los soldados romanos. Dijimos que uno de los juramentos era que iban a obedecer en completo las órdenes de su superior, y que ellos estaban conscientes de que su superior, en caso de una desobediencia o de rebeldía, tenía la fuerza o la potestad para ejecutarlos. Hablamos también de que Roma, el imperio romano, iba a ser para ellos todo. No existía nada aparte del imperio romano, era el todo para ellos. Era el primer juramento. El segundo juramento era con referencia a su compañero de milicia, aquella persona que estuviera con él, a otra persona de la legión. Y que ellos prometían que de ninguna manera iban a retroceder, al menos que fueran a retroceder para levantar una arma y seguir atacando, o para salvar a alguien de sus compañeros. Entonces eso es lo que vimos la semana pasada. Básicamente hablamos acerca de que la cobardía no era parte de un legionario. De hecho, aquellas personas que eran cobardes y que retrocedían en el momento de batalla eran diezmados. En pocas palabras, eran ejecutados porque no habían llenado la talla, porque no solamente era lo físico, sino también lo interior. Y eso lo hicimos en un paralelo con nosotros los cristianos. Tenemos los mismos requerimientos. Nosotros como cristianos tenemos que pasar ciertas pruebas. Ahora, también hablamos de un punto muy importante. Dijimos que todos estos requerimientos podían ser hechos más cortos o omitirse si alguien extendía una carta donde hablaba y decía que esa persona era capaz de ser parte de la legión. Y en eso caímos nosotros. Dijimos que nosotros no es que llenamos los requerimientos, sino que Dios, a través de su gran misericordia, extendió un edicto que nos hace ahora ser sus hijos, por lo cual ahora somos parte del ejército de Dios. Y eso es una bendición, aunque a veces no lo tomamos como una bendición, porque hablamos también de que cada uno de aquellos legionarios tenían la posibilidad de ser más ricos o hacer grande su riqueza si ellos iban a pelear, porque ellos tenían derecho a los botines de guerra. Y en este caso nosotros tenemos derecho a las bendiciones de parte de Dios.
Por eso es importante que estemos siendo parte del ejército del Señor. Pero ahora vamos a seguir leyendo estos versículos que hemos mirado. Y ahora lo vamos a ver desde el versículo número 13. Vamos a estar leyendo, vamos a estar tomando nuestro mensaje, porque el mensaje del día de hoy es ceñiendo nuestros lomos. Vamos a ceñir nuestros lomos, porque hemos hablado acerca de la armadura, y por eso precisamente a los legionarios les pedían estas exigencias, porque la armadura era muy cara, era hecha a mano, y no iban a estar invirtiendo una armadura, no iban a perder una armadura en guerra por una persona que no estuviera preparada. Así que por eso le hacían estos requerimientos. Pero hoy yo creo que usted los entiende. Lo que vamos a ver en este instante es qué significa ser parte de la legión. ¿Cómo voy a ceñir mis lomos? Primero quiero hablar un poco de la legión para que entendamos que una de las cosas que batalla la iglesia en ese tiempo es que no hay organización en nosotros y no hay sujeción los unos con los otros. La Biblia nos dice que debemos de sujetarnos los unos a los otros, y con eso no está hablando porque el pastor quiere que le obedezcan en todo. Sabemos que, como se ha hablado acerca de lo que es autoridad espiritual, hay pautas donde usted no tiene que obedecer al pastor si el pastor está fuera de la línea de la palabra. Pero yo creo que no le hemos pedido nada a usted que no esté alineado a la palabra de nuestro Dios. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir órdenes que vienen del cielo en primer lugar, pero van siendo delegadas a cada uno de ustedes según se ha puesto. Los jóvenes tienen, los que están aquí, los músicos tienen un líder al que tienen que hacerle caso. Usted y yo tenemos un líder, yo tengo un líder, todos tenemos líderes, y tenemos que aprender a esto. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante que entendamos que cuando somos parte del ejército de Dios tenemos que ser disciplinados. Y la iglesia de este tiempo es una iglesia muy disciplinada. Y yo sé que quizá pueda usted sentirse un poco aludido a esto, se sientan mal porque digan, bueno, ¿cómo es posible que digan que soy disciplinado? Pero es que vamos a verlo con los ojos de la realidad. La realidad es que nosotros los cristianos de este tiempo estamos muy mal disciplinados. Tenemos que disciplinarnos. El Señor quiere que nos disciplinemos porque nos ha llamado como soldados de Cristo. ¿Hay soldados de Cristo aquí? Amén. Amén. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en esto. Recuérdense, hermano, que hemos hablado acerca de la santificación. La santificación quiere decir es el proceso que Dios está haciendo con nosotros para que cada día seamos mucho mejor. Santificar quiere decir que Dios nos va apartando de ciertas cosas, nos va quitando ciertas cosas. En pocas palabras, para que los niños me entiendan, los jóvenes me entiendan, es cada día somos mejores, más buenos. Amén. Debido a la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Entonces no se sienta mal si usted es hoy disciplinado, pero creo que el día de mañana va a ser más disciplinado. Amén. El problema es cuando somos disciplinados y después empezamos a retroceder y empezamos a ser indisciplinados. Dios quiere que nosotros seamos disciplinados. Vamos a hablar acerca de la legión. Mire, la legión se componía de 4,800 hombres. Yo sé que usted recuerda aquella porción bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 30, donde está hablando el Señor con una persona que estaba endemoniada. Y le empieza a preguntar a aquella persona, aquel gadareno, le dice, ¿quién eres tú? Y el gadareno responde, o lo que está dentro de él responde, mi nombre es Legión. Y añade, porque eran muchos. Bueno, para que usted tenga una idea, porque acuérdense que hemos estado tratando de traer el pasado a este presente para que entendamos más la Biblia. Entonces ahora entendemos que había alrededor de ¿cuántos demonios dentro de aquella persona? 4,800. Para que se nombrara legión tendría que haber 4,800 miembros en un equipo para que este equipo fuera una legión. Entonces, para que usted se dé una idea y la próxima vez que lea, usted se imagina en qué gran problema estaba ese endemoniado. Mire, la legión se dividía en cortes. Cada corte era formada de 480 personas. De ahí se dividía en centurias, y cada centuria, y quiero hacer una pausa aquí porque lo que voy a decir pareciese que contradiga algo que se ha enseñado antes, pero no estoy contradiciendo, sino estoy trayendo lo que es la información. Una centuria se componía de 80 hombres. Hemos mencionado, en ocasiones he mencionado que una centuria se componía de 100, porque aparece la palabra 100 como centuria. En una época se usó el 100 como centuria, pero regularmente en el tiempo de Jesús, la mayoría del tiempo, una centuria se componía de 80 personas. Así que un centurión estaba a cargo de 80 personas. Usted puede investigarlo donde quiera y usted va a encontrar esta referencia.
hago esta aclaración, no contradigo nada, solo que digo que en algún tiempo sí se usó la palabra 100 como centuria, pero la mayoría del tiempo una centuria se componía de 80 miembros. Por eso de cada corte sacaban 6 centurias, o sea, 6 por 8, usted dará cuenta que son 48, ¿cierto? O sea, 480. Y de estas centurias después se dividían cada centuria en 10 equipos de personas, y cada equipo, o sea, cada 8 tiendas tenían una mula para que cargara su equipaje. Acuérdense que hemos hablado que el equipaje de un soldado era un equipaje muy pesado, pero no hemos hablado un poquito acerca del equipaje del soldado, o sea, sus armas que tenía. Pero aparte de sus armas, tenía un equipo de trabajo, y es lo que yo quiero. Vamos a seguir teniendo lo que estuvimos haciendo la semana pasada, trayendo un poco de un paralelo de lo que es un soldado y lo que somos nosotros, porque si somos soldados tenemos que saber qué es lo que debemos de hacer, ¿cierto? Por ejemplo, a veces hemos hablado de los diáconos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Yo soy diácono, ¿qué hace un diácono? O yo soy pastor, ¿qué debe hacer un pastor? O yo soy un evangelista, bueno, ¿y qué hace el evangelista? A veces o yo soy cristiano, bueno, ¿qué hace un cristiano? Ahora le digo, ¿usted es un soldado? Sí, bueno, ¿qué hace un soldado? Por eso vamos a estar mirando estas figuras para tomar un consejo y que lo podamos aplicar. Acuérdense que la Biblia es práctica, no solamente es metafórica, no solamente es una manera de expresión, se puede aplicar en nuestra vida. Hay cosas que son literales, hay metáforas, hay todo ese tipo de enseñanzas, pero hoy vamos a mirar este paralelo para que apliquemos la palabra en nuestra vida. Déjeme hablarle, quizás en algunos instantes va a ser un poquito tedioso porque vamos a estar viendo historia, pero nunca me voy a salir de la palabra, porque quiero extraer cosas del pasado para que usted entienda la palabra. ¿Me puede comprender? Amén. Vaya conmigo, por favor. Entendemos entonces hoy, para este instante, que una legión se componía de 4.800 miembros. Okay. ¿Y una centuria? De 80 personas. Así que cuando digamos de un centurión que estaba estaba sobre 80 personas, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar un poco acerca de lo que cargaba el soldado. Nosotros vamos a hablar acerca de la armadura, pero quiero que usted entienda que no solamente habla de una armadura, porque hay muchas cosas que están omitidas, pero queremos que entienda usted, o que entendamos todos, que ser soldado no es fácil. Mire, usaba su coraza, o sea, su armadura, ¿verdad? Que cubría su pecho. Usaba su escudo, usaba su lanza romana que se llamaba pilo, usaba también un pequeño puñal, usaba su espada, y la espada tenía doble filo. Por eso cuando hablamos acerca de la palabra, por eso estamos sacando esto para que entendamos, ¿verdad? Cuando dice que la palabra del Señor es como una espada de dos filos. Acuérdense que el apóstol Pablo usaba mucha la referencia de la cultura romana para enseñarnos. Entonces vemos que la espada de aquellos que eran parte de la legión era una espada de alrededor de unas 30 pulgadas y tenía doble filo. Usaban una capa, usaban sandalias, tenían provisiones para poder mantenerse durante 3 días a 15 días. Traían cargando su lata de agua. Esto hacía un peso de 35 a 45 kilos. Hemos hablado la semana pasada que ellos tenían la obligación o la necesidad de ser entrenados para correr 38 kilómetros en el transcurso de 5 horas. Ahora, no solamente eso es lo que hacían, era parte, su entrenamiento era para una guerra. Pero yo quiero recordarle, hermano, que un soldado, y usted lo ha visto, un soldado no solamente es para la guerra, un soldado es para momentos de catástrofe, ¿cierto? Cuando vemos una inundación, cuando vemos un temblor, usted siempre va a ver que los países sacan a sus soldados para que ayuden a la comunidad. Entonces, parte de ser el soldado de Jesucristo no es solamente andar queriendo tumbarle la cabeza a los demonios. No. Parte de ser soldado de Jesucristo es el servir a las personas y estar capacitado para servir a las personas. En sus tiempos libres, pues yo diría que no eran tan libres porque tenían que hacerlo. Tenían ellos que estudiar. Acuérdense que hablamos de que ellos tenían que aprender a leer y escribir.
Y entre sus cosas ellos cargaban una, no tableta como la que nosotros cargamos, ¿no? Una pizarra para escribir. Ellos estaban escribiendo. Yo no sé si alguien pudiera levantar una mano de aquellos que conocieron las pizarras para escribir. ¿Alguien las conoció? Bueno, yo las conocí. Tenía una abuelita, una pizarrita así, y escribía mi abuela, y terminando de escribir con un trapito le limpiaba. Ella sí aprendió y todavía la conservaba, y yo la quería mirar. Era un pizarroncito así. Ellos las usaban para escribir y para aprender. Bueno, el romano traía su pizarra. Y esto nos enseña algo lindo, hermano, que yo sé que hay algunos hermanos que andan con sus maletas y con sus libros. Bueno, qué buen soldado, porque un soldado tiene que ser así. Un soldado romano traía dónde escribir. Claro, usted ya no trae quizás una pizarra, ya hay más modernidad, quizás traiga su teléfono, quizás traiga su tablet o una libreta. Yo no sé, yo no estoy en contra de que usted use algo de tecnología, siempre y cuando lo use de la manera correcta. Pero era parte de ellos tenían esto, tenían su pizarra. Ellos incluso cargaban una esponja que iba para que les servía de papel higiénico, y hemos hablado un poco de eso en el pasado. No voy a añadir mucho respecto a eso. Pero también ellos eran personas que tenían que construir, y saben, ellos tenían la obligación diariamente, ponga atención para ver si lo aplicamos en nuestra vida, diariamente ellos tenían que apartar 2 horas para construir. Ellos, aparte de todo su armadura que llevaban, recuerden que les mencioné que traían una mula, ¿cierto? No crean que lo que digo lo estoy diciendo no, lo estoy diciendo para que vayamos aprendiendo, así que pongan mucha atención. En esa mula cargaban hacha, cargaban un pico, cargaban una pala, cargaban estacas, todo esto cargaban en esa mula. Parece que una mula era para 8 personas, para 8 legionarios. Esa mula iba cargada con estas cosas porque ellos, durante las 24 horas del día, tenían que usar 2 horas, recuerden, 2 horas para construir. Hermano, la pregunta es, nosotros, ¿cuántas horas invertimos para construir en el reino? Ellos tenían la obligación, porque llamaban al Imperio Romano, de agarrar 2 horas de su tiempo y empezar a escarbar, y empezar a poner tiendas, y empezar a construir. Y si conquistaban, usted sabe que cuando alguien conquista, destruye la ciudad. Entonces tenían el trabajo de reconstrucción. Hermano, usted y yo, como soldados de Jesucristo, no es solamente venir a predicar aquí, porque podemos predicar, ¿cierto? No. Después de predicar, si hay que usar el mapeador, hay que usarlo. Si hay que agarrar la escoba, hay que usarla. Porque, bueno, sí, aquí con saco y corbata se ve uno muy lindo, ¿verdad? Pero no es todo, no es el todo. Nosotros, los siervos del Señor, y como se estudió en la escuela dominical, el siervo del Señor tiene que aprender a hacer su trabajo. Tiene que ser una persona que construya, no una persona que se levante el cuello y diga yo lo puedo hacer y aquí yo solamente mando. No, todos nosotros, todos y cada uno de ustedes, si no están acostumbrados, tienen que saber que si realmente quieren ser soldados de Jesucristo, tienen que usar un tiempo. No le vamos a pedir que usted use 2 horas. Yo no soy Dios para estarle pidiendo, pero estamos trayendo a este tiempo un ejemplo, cómo era un soldado romano. El apóstol Pablo usó este ejemplo para que nosotros hoy lo apliquemos. Entonces, ¿cuántas horas debemos de invertir en el reino? 2 horas solamente de construcción, ¿verdad? Las demás es para estar alerta y para estudiar. Ahora le voy a preguntar, ¿cuánto del día ocupa usted para estudiar la Biblia? No tiene que responderlo, no quiero que lo responda, pero yo quiero que se haga una pregunta en su interior. De las 24 horas del día, del tiempo que voy a trabajar, porque trabajo, 8 horas, 12 horas, en ocasiones 15, porque no trabajé un día antes, bueno, no sé cuántas horas usted trabaja, pero le quiero hacer la pregunta, ¿cuántas horas usted lee la Biblia? Entonces vemos que hay una decadencia en nosotros como cristianos. Y por eso estamos aquí, no estamos para regañarnos unos a otros, porque usted también puede decirme a mí, yo también batallo como ser humano. Yo no vengo a usted a presumirle, yo oro muchas horas y yo leo mucho la Biblia y yo ayuno cada 8 días, 3-4 veces a la semana. Yo no vengo a presumirle, yo sé que soy un ser humano y que batallo en ciertas áreas, pero yo quiero que usted entienda que debemos de hacerlo, debemos de esforzarnos, debemos de disciplinarnos. Todas las mañanas desayunamos, todas las mañanas tenemos que leer la Biblia. Todas las mañanas o cada día tendríamos que invertir un tiempo para reconstruir en el reino y
para leer la palabra. Ahora, ¿cómo construyo en el reino? ¿Cómo construyo en el reino? Porque ahorita le puedo decir, hermano, ¿va a construir? Y usted va a decir, sí, yo voy a construir. ¿Y cómo va a hacerlo? Porque a veces respondemos rápidamente, no, voy a hacerlo. Y ya le pregunté, ¿cómo? Volteé para todos lados, no sabe, nada más dijo así para salir del problema. Mire, el Señor nos dijo que expandiéramos su reino, ¿cierto? El Señor nos dijo que expandiéramos su reino. Mire, yo construyo con mi hijo, yo construyo con mi esposa, yo construyo con mi hermano, yo construyo con usted. Cuando dedico un tiempo a usted, cuando yo hablo con usted, cuando yo le enseño la palabra, estoy construyendo en usted. Dice, note, que el apóstol Pablo dice que edifiquemos, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo en sus enseñanzas dice edificar, pero fíjese cada quien cómo sobreedifica. Entonces, ¿cómo edificamos o cómo hacemos el reino más grande? Bueno, enseñe a alguien de las personas que tiene llegada. ¿Tiene hijos? Enseñe a sus hijos. ¿Tiene un hermano? Enseñe a un hermano. ¿Tiene un hermano que le pregunta? Bueno, comparta. De esa manera usted está edificando, está haciendo más grande el reino de los cielos. Bueno, eso es una manera. Otra manera, puede ayudar a alguien, a un vecino que necesita. Pero el punto es que todos de los que estamos aquí, que hemos sido llamados a ser siervos del Señor, tenemos que ser personas de actividad. No hay vacaciones. No hay vacaciones en el reino de los cielos. No entendemos eso. ¿Sabe por qué muchas personas, secularmente, usted le ha tocado, y más nosotros que somos de pueblo, que muchas de las personas del pueblo salían y decían, ¿no has visto a aquel joven? Oh, no, es que se enlistó en el ejército. Y ya de pronto a los 6 o 7 meses regresaba. Usted sabe cómo se llamaba esa persona, ¿verdad? Un desertor. No pudo aguantar la disciplina y regresó. Pero él, al regresar, al haber desertado, él perdió todo lo que él puso ahí. Él llevaba sus acta de nacimiento, sus papeles, y todo eso lo perdía. Perdía el derecho. Es más, si alguien lo encontraba después de que había desertado, sabía que podía ir a prisión, ¿cierto? Sí sabe de esto, ¿verdad? Ese joven, cuando firmaba, él sabía que no tenía vacaciones. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús, teníamos que entender que no hay vacaciones para el cristiano. No hay vacaciones. No, nuestro reposo es el Señor. Fuera del Señor no hay reposo. Nuestro reposo es el Señor. Pero hay que hacer actividades. Ahora, vamos a seguir viendo. Ya para este instante creo que estamos entendiendo o nos estamos empapando más de qué es un soldado, ¿cierto? Un soldado es una persona que está trabajando. Un soldado es una persona que dedica un tiempo al Señor. Y me gustaría nada más, así brevemente, sin tomar mucho tiempo, recordar lo que se estuvo hablando en la escuela dominical. Y en el capítulo 4 se mencionó acerca de lo que era un apóstol. Y hicimos algunas notas mientras el hermano estaba enseñando. Y quiero repetirlos para aquellos que no estuvieron aquí. Mire, ser un apóstol significaba ser una persona sentenciada a la muerte, ser el postrero, ser el espectáculo del mundo, ser insensato, ser débil, ser despreciable, tener hambre, tener sed, estar desnudo, ser abofeteado, no tener casa, tener que trabajar con sus propias manos, ser perseguido, ser difamado, ser la escoria del mundo, ser el desecho de todos. Eso es lo que dice el capítulo 4 de Primera de Corintios. No lo voy a leer porque eso lo estudiaron en la escuela dominical. Pero eso es lo que significa ser parte del reino. Hablamos acerca de, hemos tenido un concepto diferente acerca de lo que es el reino de Dios. Cuando nos predican, nos dicen que todo nos va a ir bien y la gente va bien emocionada, pero hermano, si no va a ir bien desde el aspecto espiritual, y Dios nos puede prosperar económicamente. Yo sé que usted es prosperado económicamente, pero lo que le quiero dar a entender en esta hora, y quiere que en su mente le quede claro, que como somos soldados de Jesucristo, estamos propensos a todas estas cosas que mencioné, a en ocasiones no tener que comer, en ocasiones padecer hambre, claro, cuando estamos sirviendo al Señor. Si no servimos al Señor, no vamos a padecer todo esto. Pero estoy hablando a aquellos que están interesados en ser parte del reino y ser parte de los ejércitos del Señor. Vamos a regresar a Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios: tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a mirar este versículo. Mire, el Señor nos dice que debemos usar toda la armadura. He mencionado que para usar toda la armadura necesita usted estar fuerte, si no, no va a aguantar la armadura. Recuerdo aquella historia que cuando David le quisieron poner la armadura, ¿cierto?
A David, cuando iba a pelear contra el gigante, le querían poner una armadura y David se la puso y dijo, yo no estoy acostumbrado a eso, así que David se la tuvo que quitar. Pero en el caso de nosotros, a nosotros nos dice que vestidos de toda la armadura. A David se le permitió no usar la armadura para enfrentarse a Goliat, pero a nosotros se nos dice vestidos. Hay una gran diferencia, note, David se la pudo quitar, porque David no podía estar acostumbrado a eso, era muy pequeño para esa armadura. A él se le permitió, pero a usted no se le permite, a usted se le dice, por tanto, tomad toda la armadura, no cierta parte, sino toda. Usted tiene que estar preparado para cargar la armadura. Para enfrentar el día malo. ¿Va a haber días malos? Claro, la Biblia dice que va a haber días malos. Yo no sé cuál es su día malo. Quizás usted esté diciendo, ay pastor, yo estoy pasando hoy un día terrible. Quizás no. O quizás lo pasó ayer, o quizás lo pasará mañana, pero van a haber días malos. Y vamos a tenernos que enfrentarnos. Pero después de enfrentarnos los días malos, tenemos que aún mantenernos firmes. Quiero recordarle un poco acerca de la historia de este país. Este país ha estado en varias guerras y las últimas que ha estado, por ejemplo, estuvo en la de Vietnam, estuvo en la de Afganistán. Algunos quizás todavía hayan sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, pero cada vez que mencionan eso, los mencionan como veteranos de guerra, ¿verdad? Y hemos visto que muchos de esos veteranos de guerra han sido en este tiempo personas que han causado problemas a la nación porque han perdido su sentido y han quedado tan traumados después de esta batalla, de esta guerra, que ahora en vez de defender al país, lo destruyen, ¿cierto? ¿Saben lo que estoy hablando? Ahora, voy a poner este ejemplo para que entendamos esto. Son personas que se enfrentaron contra el enemigo, pero después de haberse enfrentado con el enemigo ya no estuvieron firmes, quedaron trastornados. Usted se va a enfrentar con el enemigo, pero el Señor no quiere que después que se haya enfrentado con el enemigo salga como ellos, que esté trastornado, sino que siga usted siendo firme. Es lo que el Señor quiere, porque usted y yo, hay muchos, por ejemplo, hermanos en la fe, que se han enfrentado con el enemigo, con problemas y circunstancias difíciles de la vida, aún siguen en la iglesia, pero ya no siguen con el mismo fervor. Y es lo que el Señor no quiere, quiere que nosotros sigamos con el mismo fervor. Vamos a tener problemas, vamos a enfrentarnos, pero después, como el apóstol Pablo hacía, después de que lo daban por muerto al apóstol Pablo, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Se levantaba, le hacía así, se sacudía y no salía corriendo. Y lo habían sacado de la ciudad, se sacudía y otra vez para la ciudad. ¿Por qué él estaba? Firme. El Señor quiere que usted y yo estemos firmes. Usted está pasando problemas, pero cuando los pase, no simplemente los pase, sino que los pase y que tenga una mente firme. Siga pensando lo mismo. Que no cambie su mentalidad. Si Dios le dijo que lo llamó como un siervo y pasó un problema, después del problema usted sigue siendo un siervo. Pero algunos de nosotros ya no nos sentimos como siervos, ¿verdad? Y es lo que el Señor no quiere, sino que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes porque van a venir días malos. Efesios en su capítulo 6, versículo 16, dice así: aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Estamos viviendo en días malos. En 2 de Timoteo en su capítulo 3, déjenme leerlo, sé que muy rápido, quiero aprovechar el tiempo. Dice así. Dice, también sabéis esto, que en los posteriores días vendrán días y tiempos peligrosos. Entonces nosotros vamos a enfrentarnos con problemas y dificultades, no importa en qué época estamos, existen los problemas para nosotros, pero el Señor quiere que después de que hayamos pasado estos problemas, nos mantengamos firmes. Ahora, vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Ahora quiero que vaya usted al mismo Efesios. Estamos en el capítulo 6, pero ahora vamos al versículo 14, por favor. Y es básicamente donde está nuestro mensaje. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hablando de ceñir, la palabra ceñir tiene varias connotaciones en la Biblia. Quiero explicarlas y no se me pierdan, por favor. Cuando hablamos de ceñir, habla de muchas cosas diferentes, porque la Biblia fue escrita en 1600 años, nunca se le olvide esto. Lo que significa en el Génesis puede que no signifique lo mismo en el Nuevo Testamento, porque han pasado alrededor de 1300, 1400, 1200 años. Una palabra para usted en el español es totalmente diferente dentro de 100 años.
¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando hemos leído una versión más antigua de la Biblia? La versión más antigua de la Biblia, que tenía un osito dibujado, siempre decía vosotros, vos, vuestros. Ese es el idioma con el que estaba escrito. Ahora ya no leímos esas partes, ¿verdad? Ha cambiado un poco el idioma. Entonces, lo que yo quiero dar a entender es que en muchas partes de la Biblia, lo que significa una cosa en un tiempo, en este tiempo significa diferente. Bien. Ceñir vuestros lomos. Quiero darles las dos definiciones para que ustedes las comprendan. Por ejemplo, cuando le dice a Abraham que de sus lomos saldría su descendencia, mire, en esa parte, la palabra lomo significa la parte de la reproducción del ser humano. Y usted va a ver varios versículos que significa así. Ahí dice, de sus lomos, va a salir de los lomos de Israel. Pero ya después, cuando estamos hablando en ese tiempo, los lomos, porque significa esta parte, o sea, el cuerpo, ya es otra parte. Por eso quiero que entiendan las dos definiciones. O sea, una parte significa, hablando de lo que era el hombre, su masculinidad, y otra parte es lo que es su cuerpo. Entonces, en este instante vamos a mirar lo que es el cuerpo del hombre, cómo debemos de ceñir nuestro lomo. Porque a veces cuando preguntan, ¿qué es un lomo? Regularmente pensamos que es por aquí, no sé qué usted piensa. Pero en realidad está hablando de la cintura. Ahora nosotros usamos esta frase, ponte bien los pantalones, ¿verdad? Eso es el significado de ceñir vuestro lomo, o sea, ponte firme. Mire, en varias ocasiones, vamos a leer algunas ocasiones para que entendamos qué significa que ceñamos nuestros lomos. Significa estar listos, estar atentos, estar prestos para hacer algo rápido. Hermano, a veces cuando nosotros vemos a los muchachos de esta época, bueno, en la iglesia no hay de ese tipo de muchachos, pero los muchachos de esta época traen los pantalones todos flojos, ¿cierto? Y cuando ya sea nuestro sobrino o un amigo nos va a ayudar, y es parte de ese club de muchachos con los pantalones flojos, lo primero que le hacemos cuando nos va a ayudar es, hey, antes de que hagas todo, amárrate bien ese pantalón. Porque ahí andan así. Ceñir vuestros lomos es dejar de hacer esto, así, como jalar así, y amarrarte bien, porque me vas a ayudar. Lo que está diciendo el Señor es, cíñete bien los lomos, ponte bien ese pantalón, o ponte bien esa falda, porque te voy a poner a trabajar. Estar atentos. Miren, vaya conmigo, Éxodo capítulo 12, versículo 11, dice así, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, lo comeréis. Estábamos hablando acerca de la Pascua. Aquí leí este versículo, no puedo leer todos los versículos que están en el contexto porque ustedes no entienden. El pueblo de Israel iba a salir de Egipto, pero el Señor le dice, van a tomar la Pascua, pero quiero que se ciñan bien los lomos, que se pongan bien sus sandalias, que tengan el bordón en la mano, porque van a salir. En pocas palabras le estaba diciendo, ceñir vuestro lomo es estar listos para cualquier situación difícil que se va a presentar. Otro ejemplo, Isaías capítulo 5, versículo 27. Dice, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará el sueño. A ninguno se le desatará el cinto de sus lomos. Nos está hablando que estemos listos y preparados. O sea, con los pantalones bien puestos. Antes de nosotros ponernos la armadura, tenemos que ceñirnos bien. Las personas que trabajan haciendo cosas pesadas, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se hace? Se fajan, ¿cierto? O sea, se ciñen bien porque ellos van a hacer una actividad. El Señor quiere que usted y yo, como cristianos o como soldados de Él, aprendamos a ceñirnos, aprendamos a que tenemos que estar preparados en cualquier situación. Juan el Bautista dice que él tenía un cinto en sus lomos, ¿cierto? ¿Cómo andaba siempre él? Preparado. El Señor quiere que usted y yo estemos siempre preparados. No podemos ponernos la armadura si no estamos preparados. Mire, el Señor quiere, lo que nos quiere dar a entender en esta hora para que comprenda claramente el mensaje, es que usted esté listo para cualquier circunstancia.
¿No le ha tocado en ocasiones que estando usted en su casa, bien despreocupado, cocinando o cortando la yarda o haciendo cualquier actividad, y de pronto le dicen, ¡hey! Y usted brinca, ¿cierto? La pregunta, ¿estaba preparado? No, usted brinca. El Señor quiere que el diablo nos sorprenda así. El Señor quiere que cuando estemos descuidados, el diablo grite y nosotros salgamos corriendo. El Señor quiere que estemos preparados, siempre listos para presentar defensa delante del Señor. De hecho, creo que los jóvenes estaban estudiando acerca de Gedeón. Los jóvenes en la mañana estuvieron hablando acerca de Gedeón. Y cuando el Señor escogió, porque noten, quiero poner esta referencia para que ustedes entiendan. Cuando el Señor decidió liberar al pueblo de Israel de los de Madián, ¿cierto, jóvenes? Así va la historia. Si me equivoco, me corrigen. El Señor llama a través de Gedeón al pueblo y el pueblo se reunió, muchísimos se reunieron, pero después les pregunta si alguno tenía temor, mejor que se fuese. Pero aún quedaba mucho pueblo. Pero después de ese pueblo quedó, el Señor dijo que los voy a probar. Dice, llévalos al agua, al lago, para que tomen agua. Y aquellos que se arrodillaron y se descuidaron, el Señor los separó. Pero aquellos que simplemente se arrodillaron y tomaban agua así, el Señor dijo, apártame esos 300, porque esos 300 están ceñidos de sus lomos. Esas personas estaban prestas para estar en la guerra. Esas personas no iban a ser sorprendidas. Pero los que estaban arrodillados y les gritaban, ¡hey! Brincaban así como usted brincó ahorita. De la misma manera, porque no estaban preparados. El Señor quiere que usted y yo estemos preparados, porque el enemigo no le va a avisar, ¡hey, allá voy! En 15 minutos te caigo. No, el enemigo no le va a decir así. Cuando menos usted lo espere, dice que él anda cual león rugiente. Anda con león rugiente. Porque para acá. Porque para acá. Porque para acá. Y el que se esté durmiendo, el Señor quiere que entendamos que debemos de seguir nuestros lomos. No hay descanso para nosotros. Note, el Señor lo mandó de 2 en 2. ¿Sabe por qué? Porque si uno se queda dormido, el otro lo está vigilando. ¿No ha oído esa frase, cuida mis espaldas? Bueno, eso significa, por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque si el hombre está solo se me duerme, y si se me duerme, se lo devora. Ya saben quién. Hermano, necesitamos ceñir nuestros lomos. El Señor, de hecho, una ocasión que habló con Job, se acuerda que se atrevió a querer reclamar al Señor. Sí. Y le dice el Señor Job, ahora cíñete los lomos. Yo voy a hablar contigo. Hermano, ¿usted quiere hablar con el Señor? ¿Sí? Bueno, tiene que aprender a ceñirse. Yo no sé, yo sé que soy muy antiguo, pero a mí no me gusta andar con una persona que anda todo así. De hecho, tenía un compañero de trabajo. Era la persona que yo tenía a cargo. Y era un muchacho de esos modernos. Y llegaba aquel muchacho con un zapato de fuera. Llegaba. ¿Qué voy a hacer hoy? Yo lo primero que le decía, lo primero que quiero que hagas es que te amarres la cinta de los zapatos. Y después me vengas a preguntar. Es lo que el Señor dice. A veces nosotros llegamos delante del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿en qué te puedo servir? El Señor te dice, primero, cíñete bien. Y ya después vienes a preguntarme qué vas a hacer. Así le dijo a Job. ¿Quiere leerlo? Bueno, vámonos. Job capítulo 8, versículo 3. Dice, ahora cíñete como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. Cuando hablamos con el Señor, hermano, usted y yo tenemos que ceñirnos. Tenemos que ser personas que nos ciñamos. Por eso la palabra de hoy dice, aprende a ceñir tus lomos. El Señor no está jugando, es varón,
de guerra es su nombre. Y tenemos que actuar como esas personas, como esos soldados de Jesucristo. Hemos hablado de que la iglesia de estos tiempos es una iglesia que no está actuando como debe de actuar. Y no es porque si queramos llegar a un gobierno así como un ejército, que todos vienen así. No. Hay un momento para que nosotros nos reamos, hay un momento para que nosotros tengamos momentos de placer. Pero quiero decirle que placer a su tiempo, pero meditar en la palabra a su tiempo, estar firmes y estar atentos a nuestro enemigo es todo el tiempo. Todo el tiempo el enemigo está buscando nuestras debilidades. Usted tiene que ceñirse como varón valiente. Todos, cada uno de los que estamos aquí, estamos llamados para ser personas que estemos preparados. Por eso no hemos hablado acerca de la armadura de Dios, porque Dios no le va a dar la armadura a una persona que no esté preparada. Usted quiere ser parte del ejército de Dios, usted quiere ser parte del reino de Dios, usted necesita ser persona que aprenda a ceñirse. Aprenda a saber que esto no es fácil, y nos vamos a enfrentar con cosas difíciles, pero después de haber tenido esa prueba, estar firmes. Usted tiene que prepararse. Y si pudiéramos usar esta expresión, espero no perderlos, psicológicamente tiene que prepararse para saber que va a enfrentar situaciones difíciles. Y físicamente también. ¿Usted cree que una persona que va a predicar a África no tiene que ir preparado en su mente a saber que va a sufrir? He mencionado esto en el pasado. Estuvimos trabajando con una hermana en un ministerio. El ministerio de ella era recuperar jóvenes que habían estado en las drogas, y una organización de hermanos americanos la patrocinaba porque ellos estaban mandando a jóvenes a Ámsterdam para que predicaran. Pero el problema de los jóvenes que los hermanos anglos mandaban era que cada vez que mandaban un joven del instituto y llegaba a Ámsterdam, al poco tiempo el joven se le quitaba lo cristiano y regresaba todo un mundano. Así que ellos decidieron mejor de los jóvenes que estaban en la calle, de los que usaban drogas y habían aceptado a Jesús, que se entrenasen y que ellos fuesen allá y que predicaban. ¿Y sabe qué? Tenían mejor resultado, porque eran personas que habían tenido una experiencia con Dios, una experiencia firme, y eran personas que ya psicológicamente estaban preparados. Mas sin embargo, las personas que habían nacido en una iglesia no estaban preparadas. Ellos pensaban que así como es en la iglesia, así de suave, así es la vida cristiana. No, la vida cristiana, cuando se sale al terreno de batalla, al campo limpio, a luchar realmente, es totalmente diferente. El Señor quiere que usted sepa que no es fácil, pero que también lo puede capacitar. Ahora la pregunta, ¿usted quiere seguir siendo capacitado? Bueno, entonces necesita escuchar predicaciones como esta, que le estén hablando la verdad, que esté diciendo que no es fácil las cosas del Señor, que va a ser terreno muy difícil, y que debemos estar dispuestos, como lo decíamos la semana pasada, e incluso a dar la vida por el Señor. Amén. Es más, no tenemos que estar dispuestos a dar la vida, tenemos que ya estar muertos. Dice, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta hora? Le pedimos al Señor que Él nos ayude para que nosotros podamos ser esos soldados que Él quiere, y que nos podamos ceñir los lomos. Y así como a veces nos decía papá, ay, póngase esos pantalones bien fuertes, así también nosotros, póngase esa falda bien ajustada para que usted pueda hacer el trabajo del Señor. Padre celestial y Dios todopoderoso,